porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esta es una declaración de Jesús. Y sobre esta premisa y esta promesa nos motivamos para encontrarnos todos los días en este espacio que llamamos Reavivados por su palabra. Una cita de honor diaria con Dios y con el mensaje de las Sagradas Escrituras. Y en este viaje fascinante por el mundo de la Biblia, hoy nos detenemos en Génesis capítulo 24 y lo hacemos con un espíritu de oración. Señor, nos dirigimos con respeto en la oración a ti para pedirte que te dirijas por favor a nosotros y nos bendigas al meditar en tu palabra. Lo pedimos, lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. El capítulo 24 de Génesis, a través de sus 66 versículos, nos presenta la historia de un Abraham que busca esposa para su hijo Isaac. En aquellas culturas antiguas, los padres actuaban como casamenteros. Eran los que buscaban esposa para el hijo, eran los que hacían ese contrato de casamiento. Así que el capítulo comienza diciendo que como Abraham era viejo, recuerdan la historia, el hijo fue el hijo de la promesa, ya en sus años bien avanzados. Dice que como Abraham era viejo, bien avanzado en años, y Jehová había bendecido en todo a Abraham, dijo Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, quien gobernaba todo lo que él tenía: pon ahora tu mano debajo de mis muslos y júrame por Jehová, Dios de los cielos y de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos entre los cuales yo habito, sino que irás a mi tierra, a mi parentela, a tomar mujer para mi hijo Isaac. Como él no iba a poder hacer la tarea, llama al siervo de más confianza, de más antigüedad, hace un juramento con él y le encarga que él busque la esposa para su hijo, pero le da algunas condiciones. No la busques entre los que no creen en Dios, búscala en mi tierra, en mi parentela, en los que creen en Dios, para que ese matrimonio tenga la base de una unidad espiritual y religiosa. Así que Abraham le encargó eso a su criado, quien fue adelante con esa tarea y se puso manos a la obra y pies al caminar para poder realizar esta tarea. Pero miren qué interesante, era un siervo, ¿no?, de la casa de Abraham. Dijo, versículo 12, Jehová Dios de mi señor Abraham, te ruego que hoy tenga yo un buen encuentro y ten misericordia de mi señor Abraham. Era el siervo, pero como se había criado en ese ambiente de fe, de religión, de contacto con Dios, él había aprendido a orar y a creer y a confiar en ese Dios. Y ahora hace la oración. Cuando le encargan una tarea difícil, hace la oración. Cada vez que nosotros tengamos que enfrentar una situación difícil, tenemos que buscar la bendición de Dios. Pero la oración no es un accidente, la oración no es un incidente en la vida. La oración tiene que ser un estilo de vida y tenemos que orar cuando encaramos los grandes proyectos, pero también tenemos que orar para lo cotidiano, para lo común, para lo simple. Tenemos que orar siempre, como va a decir el apóstol San Pablo, orad sin cesar. Y después de hacer la oración, dice versículo 14, sea pues que la muchacha a quien yo diga, baja tu cántaro, te ruego para que yo beba, y ella responde, bebe, también daré de beber a tus camellos, que sea esta la que tú has destinado para tu siervo Isaac. O sea, de alguna manera le pide una señal, no solo busca la bendición de Dios, sino ayúdame, dame una señal, ¿cómo capto quién tiene que ser? De esta manera. El versículo 15 dice que antes que él terminara de hablar, salió Rebeca con su cántaro sobre el hombro, era la hija de Betuel, hijo de Milca, mujer de Nacor, hermano de Abraham. Esta muchacha era de un aspecto hermoso, virgen, ningún hombre la había conocido, descendió a la fuente, llenó su cántaro, se dispuso a regresar. Entonces el criado corrió hacia ella y le dijo,
te ruego que me des a beber un poco de agua de tu cántaro. Y ella respondió, bebe, señor mío. Y ahí cumplió la señal. Imagínense, ¿no? La emoción de aquel siervo que había orado, que había pedido una señal y que de alguna manera el Señor habría de darle. Cuando acabó de darle de beber, dijo, también para tus camellos sacaré agua hasta que acaben de beber. Se dio prisa, vació su cántaro. El versículo 21 dice, el hombre maravillado la contemplaba en silencio, pues quería saber si Jehová había prosperado su viaje o no. Y cuando los camellos terminaron de tomar, le dio el hombre un pendiente de oro que pesaba medio siclo y 2 brazaletes que pesaban 10 y le preguntó, ¿de quién eres hija? Te ruego que me digas si en casa de tu padre hay lugar donde podamos pasar la noche. Ella dijo de quién era y también dijo que había lugar y que incluso había paja y mucho forraje. O sea que seguía pensando también en los camellos. El hombre entonces se inclinó, adoró a Dios. Tenemos que tener el espíritu adecuado para buscar la bendición de Dios y el espíritu adecuado para agradecer a Dios cuando Dios responde. Hay mucha gente que le cuesta pedir y hay muchos que piden que se olvidan de agradecer. Aquí nos encontramos. El hombre entonces se inclinó y adoró a Dios. Cuando vio el cumplimiento de la señal, cuando vio la respuesta a su ruego, cuando vio que estaba cumpliendo la misión que le habían encargado, adoró y dijo, bendito sea Dios, Dios de mi amo Abraham, que no apartó de mi amo su misericordia y su verdad, y que me ha guiado en el camino a casa de los hermanos de mi amo. O sea, la muchacha corrió hacia la casa, contó lo que le había pasado, etc. Y así el relato bíblico continúa. Cuando se presentó frente a Labán, el versículo 34, el siervo lo hizo así. Él dice, no comeré hasta que haya dado mi mensaje. Soy criado de Abraham, Jehová ha bendecido mucho a mi amo, él se ha engrandecido, le ha dado ovejas, vacas, plata, oro, siervos, siervas, camellos, asnos. Sara, mujer de mi amo, dio a luz en su vejez un hijo, a quien le ha dado él todo cuanto tiene. Y mi amo me hizo jurar, no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos. Y le contó el encargo, la misión, lo que él había hecho. Y entonces él revela toda su misión y todo el cometido. Dice versículo 42, cuando yo llegué a la fuente hoy, dije, Señor, Dios de mi Señor Abraham, tú has de prosperar ahora el camino por el cual ando. Permite que mientras estoy junto a la fuente de agua, la muchacha que salga a buscar agua, y otra vez repite aquel incidente que le había pedido a Dios y que Dios había cumplido. Y contó toda la historia. En el versículo 48 dice que cuando percibió el cumplimiento de la señal, se inclinó para adorar a Dios, para bendecir a Dios que lo había guiado en el camino recto, para tomar la hija del hermano de mi Señor para su hijo. Dice versículo 50 que Labán y Betuel respondieron, de Jehová ha salido esto, no podemos hablarte ni mal ni bien. Ahí está Rebeca delante de ti. Toma, vete, sea mujer del hijo de tu Señor, como lo ha dicho Jehová. En las culturas de aquellos días, en los procedimientos de aquellos días, pero en la búsqueda del Dios de todos los días, el siervo encontró respuesta a su petición y cumplió la tarea que le habían encomendado. El versículo 56 dice, no me detengáis ya que Jehová ha prosperado mi camino, despachadme para que regrese donde está mi Señor. Llamaron a Rebeca, le preguntaron, ¿irás? Y Rebeca dijo, sí, iré. Entonces dejaron ir a su hermana Rebeca, su nodriza, avanzaron Rebeca y sus doncellas, y mientras tanto Isaac había vuelto del pozo del viviente que me ve, pues habitaba en el Negueb, dice versículo 62. 63, había salido Isaac a meditar al campo a la hora de la tarde, y alzando sus ojos vio los camellos que venían. Y Rebeca también alzó sus ojos, vio a Isaac y descendió, pues había preguntado el criado, ¿quién es este hombre que viene por el campo hacia nosotros? Y el criado respondió, este es mi señor.
Entonces ella, conforme a sus costumbres, tomó el velo y se cubrió. Versículo 66 dice que el criado le contó a Isaac todo lo que había hecho. Isaac la trajo a la tienda de su madre Sara, tomó a Rebeca por mujer, la amó, y así se consoló Isaac de la muerte de su madre. Las culturas son distintas, las formas de actuación son distintas, pero hay principios que se mantienen a partir de todos los... No importa el paso de los tiempos, Dios siempre actúa. Cuando la criatura confía, depende y busca su ayuda, Dios dirige la vida. Y cuando Dios dirige la vida, tenemos que seguir agradecidos y dependientes de Él. Por eso en este momento yo quisiera pedirte que los principios de esta historia puedan ser incorporados a la vida. Confiemos, pidamos que Dios nos dirija, actuemos en consonancia y seamos agradecidos. Ahora vamos a hablar con Dios a través de la oración. Querido Dios, aprendemos de esta historia que tenemos que fortalecer nuestra confianza en ti, construir y edificar sobre lo espiritual, lo religioso, sobre el mensaje de tu palabra, que tenemos que pedir y confiar que recibiremos lo mejor, que tenemos que actuar en consonancia y que tenemos que ser agradecidos. Bendice a todos nuestros queridos amigos y si alguien tiene un ruego todavía sin respuesta, si alguien tiene una herida que no sana, una pregunta que no tiene solución, te ruego, querido Dios, que actúes conforme a tu misericordia en la vida de cada uno de nuestros amigos. Con gratitud te ofrecemos nuestra vida. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por su presencia de hoy. Un abrazo y nos reencontramos mañana si Dios quiere.